Muy bien, vamos a dar inicio entonces a un repaso de lo que se está desarrollando en la semana 17 y luego se dará a conocer las claves de las preguntas que correspondan a los ejercicios. Muy bien, esta clase de la semana 17 es acerca de los signos de puntuación y cómo estos van a ser de suma importancia para la decodificación de los mensajes. Entonces, si tenemos que definir signos de puntuación, podríamos decir que estos organizan un discurso. Y cuando yo hablaba de decodificación, hablaba justamente de la comprensión. Hay una infinidad de signos de puntuación y cada uno va a tener su razón o va a tener diferentes funciones en el texto. Ahora, es importante tener en cuenta que los signos de puntuación van a indicar entonces esa organización adecuada de un texto, ya sea oral o ya sea escrito. Y podríamos también decir que esa segmentación del discurso va a estar marcado por el signo de puntuación o están marcados por los signos de puntuación. Entonces van a convertirse en piezas imprescindibles para poder dar un texto claro, ¿ok? Y esa claridad están de la mano con las funciones gramaticales que desempeñan, así como también estas relaciones sintácticas que tiene entre todos los constituyentes de la oración, de los enunciados. Si observamos los ejemplos de la parte inferior, vemos que el texto es el mismo, solo que en la opción B se han agregado 2 comas. Entonces no es igual decir las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol a decir las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol. Porque cuando nosotros agregamos esas comas en que estaban maduras, estamos dándole ya un matiz opcional, ¿no? Es un texto que ha sido añadido simplemente para dar más información. En cambio, en el primer texto no hay comas porque esta característica de que estaban maduras es específicamente obligatoria decir. Ahora, la coma es uno de los signos que tiene muchas funciones, ¿no? Por eso es que también van a tener diferentes nombres. Tenemos la coma inciso, explicativo, la coma con adverbio oracional, la coma vocativa, la enumerativa, la elíptica, cuando se colocan las comas antes de las conjunciones coordinantes ilativas, distributivas, adversativas, etc. Entonces, estas comas reciben diferentes funciones acorde a la función que están realizando, diferentes nombres acorde a la función que están realizando. Vemos ejemplos de coma vocativa en primer orden. Dice Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. ¿Por qué es coma vocativa? Porque nos estamos dirigiendo a quién? A Puerto Rico, no como tal. Entonces, el vocativo es a quién nos dirigimos o a qué nos dirigimos. Abajo, alumnos, mantengan la calma frente a un terremoto, igual, ¿no? Y la coma vocativa no necesariamente va a estar después del primer término de la primera frase nominal. La coma vocativa puede colocarse casi al final de la oración o incluso puede estar eh, con doble coma si es que el vocativo estuviera al medio, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera mantengan la calma, alumnos, frente a un terremoto, tendría que haber colocado coma entre la palabra alumnos. La coma enumerativa, como estamos viendo en el ejemplo, cumple la función justamente de distribuir, ¿no? O de organizar mediante varias comas. Hace como una enumeración con las palabras, ¿no? La física, las matemáticas, la química, etcétera, fueron una pesadilla de muchos eruditos. Entonces, observa cómo se ha colocado la coma enumerativa.
Luego también tenemos la coma de inciso explicativo. Su mismo nombre lo dice. Lo que hace es incrustar información para dar más de esta, ¿no? Aclarar y explicar de manera más detallada. Entonces, cuando dice en la película, Mayel interpreta a Vilma, la nana de Julius. Entonces, ahí se ha agregado un texto, ¿sí? Para simplemente dar a conocer más información acerca de quién, de Mayela, ¿no? Que aparte de decir que interpreta a Vilma, también estamos diciendo, sí, que es nana de Julius. Luego, en Un mundo para Julius, de Bryce Echenique, se publicó en 1970. Pero hemos podido simplemente escribir que se publicó en ese año, pero se ha querido agregar con comas incisivas explicativas que el autor de esta obra es Bryce Echenique. Luego, los alumnos que llegaron tarde fueron amonestados también. Estamos tratando de añadir más información colocando este dato adicional de los alumnos que fueron amonestados y por lo tanto estas comas que se utilizan allí, que es para simplemente dar un poco más de información, se llaman incisivas, explicativas. Luego tenemos a la coma elíptica y la coma elíptica la vas a utilizar para reemplazar un verbo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, los niños juegan con la pelota, luego dice, las niñas, coma, elíptica con las muñecas. Ya no repito el mismo verbo, sino que utilizo una coma, que es la coma elíptica, que reemplaza el verbo anterior para evitar la redundancia. Ahora, ¿por qué he colocado punto y coma ahí? Porque como hay presencia de coma, entonces amerita separar esas dos oraciones con punto y coma. La coma hiperbática tiene como función que el texto puedes tener este intercambio de posición sin que altere el mensaje, ¿no? En la Copa América de Chile, Perú logró el tercer puesto, que también puede ser Perú logró el tercer puesto en la Copa América de Chile. Entonces, es una coma hiperbática porque justamente va a lograr, ¿sí? Este cambio de posición de los dos textos sin que haya ninguna distorsión en el mensaje. Luego tenemos la coma que se usa, ¿sí? Con estos adverbios en la oración, ¿no? Por ejemplo, cuando dice el fútbol americano, lamentablemente un adverbio, ¿no es cierto? Coma. Él no está logrando sus objetivos. Abajo también inicia con adverbio, coloco coma después de adverbio. Morfológicamente, coma, de adverbio oracional, el término víctima es un sustantivo epíteto. Luego tenemos también las comas que van junto con las conjunciones. No tenía tu teléfono, así que no te pude llamar. ¿Ves? Ahí tenemos una conjunción. Así que, coma antes, estudió para el examen, pero aún así no aprobó. Ahí tenemos la conjunción, pero la coma también está presente. Ya paseaban, ya se sentaban en los bancos del parque, coma, ¿no? En las conjunciones distributivas, ya, ya. Y la operación salió bien, es decir, Luis está fuera de peligro, es decir, sí, entre comas. Bien, entonces, ahora, ¿cuándo es que uso el punto y coma? El punto y coma tú lo puedes usar para separar elementos que están dentro ya de una enumeración, ¿no? Esto es más que todo cuando
las oraciones son muy complejas y que ya tienen presencia de comas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Lucía nació en Piura, Kiara en Tarapoto y Nicole en Lima. Entonces vemos que ahí obligatoriamente se tiene que utilizar coma enumerativa porque estamos separando los lugares de nacimiento, no, perdón, coma elíptica porque estamos reemplazando el verbo nacer por esta coma, ¿no? Kiara en Tarapoto, Nicole en Lima, esta comita reemplaza nació, ¿no? Y todo esta enunciado inicial tendrá entonces que separarse por un punto y coma. Ahora, también puede unir proposiciones yuxtapuestas, entre las que hay una relación semántica bastante asociada, ¿no? Y lo podemos ver en el ejemplo, mis hermanos estudian en la sala, yo prefiero hacerlo en mi habitación. Entonces, te has dado cuenta que la primera parte corresponde a una oración, ¿sí? Verbo estudia. Y la segunda parte también corresponde a otra proposición, ¿sí? Prefiero hacerlo. Sí, yo prefiero hacerlo en mi habitación. Entonces, ambos textos tienen relación, ¿sí? Muy estrecha. Entonces voy a utilizar punto y coma. José ha cumplido con su deber, punto y coma, su conducta en el trabajo es intachable. Es intachable. Y de si me invitan a cenar, voy a la reunión. Si no, me quedo en casa. En este caso se ha utilizado comas, ¿no? Pero también la presencia del punto y coma para separar estas dos proposiciones que incluso ya tenían presencia de comas. Luego, el punto y coma lo vamos a utilizar también cuando hay presencia de conectores, ya sean consecutivos, ya sean adversativos, ¿no? Sobre todo cuando las oraciones son bastante largas, ¿no? O tienen una longitud mayor, que no son cortas en otras palabras, ¿no? Entonces, cuando yo digo, estimado amigo, piensa lo que quieras, ahí viene el punto y coma, aparece una conjunción, pero, coma después del pero, por el amor de Dios, no te fíes de él. Luego abajo hemos utilizado también punto y coma en un texto que tiene presencia de comas y además ha utilizado estos conectores adversativos o consecutivos, ¿no? Elizabeth, coma, la hija de Pepe, coma, explico ahí, coma incisiva, explicativa, ha asistido al curso completo. Esta es mi primera proposición. Proposición 2, inicio con conector, no obstante, coma, después de no obstante, antes de esta punto y coma, ha aprendido mucho. Proposición 2. Y en la última oración dice, se dicen muchas cosas negativas sobre el congresista, por tanto, no podemos confiar en él. Mía, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Alguna pregunta específica? Sí, pero primero me gustaría terminar de escuchar la clase, a ver si así se Ah, me ya. aclara un poquito. Listo, listo, avanzo entonces. Gracias, Mi. Ok. Bien, cuando hablamos entonces de los dos puntos, estos se pueden emplear también para no solamente citas textuales, sino también para anunciar una enumeración posterior, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo que se emplean después de anunciar una enumeración, es cuando hay presencia de textos que forman una distribución de elementos con presencia de común numerativa y luego de este abro los dos puntos para dar a conocer ya otra proposición. Por ejemplo, terremotos como enumerativa, inundaciones y erupciones volcánicas. Dos puntos son las principales catástrofes naturales. Entonces, he empleado los dos puntos después de anunciar una enumeración.
También puede ser al revés, ¿no? La piel consta de 3 capas diferenciadas, 2 puntos, vienen como numerativa, epidermis, dermis e hipodermis. Luego, en la C tengo, en el mercado se puede encontrar de todo: carne, lácteos, verduras y frutas. Entonces también estamos viendo, ¿sí? Que hay palabras resaltadas, ¿no? Entonces cuando decimos todo, esto es como un referente de la enumeración que se viene a continuación después de los 2 puntos. Y cuando decimos esas, también es un referente de la enumeración anterior a los 2 puntos. Cuando vemos 2 puntos en la lista textual, hay que tener en cuenta que lo que sigue a continuación debe estar en mayúsculas y debe tener comillas, ¿sí? Pero esas comillas angulares. Cuando terminemos el texto de lo que dijo Forrest Gump, ahí recién vamos a cerrar las comillas angulares y al final, o sea, después de las comillas angulares, ahí recién se coloca el punto final, no antes de las comillas, sino después de estas comillas. También, ya que conocemos ya el tema de oraciones compuestas, podemos hablar con tranquilidad cuando decimos relacionen proposiciones yuxtapuestas con significados de causa-efecto o consecuencia. Resumen o explicación de la proposición anterior. Claro, porque cuando hemos visto el tema de oración compuesta, hemos entendido que éstas se caracterizaban porque las proposiciones se separaban por signos de puntuación. Y es los 2 puntos uno de los signos que ayudaban a hacer esta asociación entre las proposiciones de esas oraciones, ¿no? Entonces ahí te está diciendo que además en este tipo de casos los 2 puntos van a tener significados diferentes según el contexto, ¿no? Puede ser que esté dando a conocer causa-efecto, un resumen o consecuencia, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el arquero está lesionado, no podrá jugar el próximo partido. Es como un así que, ¿no? ¿Y qué significa en el contexto estos 2 puntos? Que lo que va a anunciar a continuación es simplemente la consecuencia de lo anterior. Señor, por favor, no se preocupe, su dolencia tiene remedio. También estamos allí ante una explicación. Las tareas que le dejaron fueron muchas y no alcanzó a realizarlas todas. Finalmente perdió la consecuencia también. Se emplean tras las fórmulas de saludo en las cartas y documentos. Sí, cuando nosotros hacemos una carta y nos dirigimos a alguien, ese alguien es el vocativo, ¿no es cierto? Tienes que colocar esos 2 puntos después del vocativo. Además, en documentos, algunos documentos legales, se utiliza la palabra certifica. Si fuera el caso, debes colocar, sí, por regla general, 2 puntos después de esta palabra, que debería ir además todas en mayúscula. Otro signo importante son las comillas, ¿no? Las comillas también las puedes utilizar para muchos casos. Por ejemplo, en las citas textuales hemos visto comillas, ¿no? Cuando quiere resaltarse una palabra muy, muy particular que podría significar simplemente una palabra impropia, una vulgaridad, con sentido irónico, o si es un extranjerismo, ¿sí? Entonces, allí nosotros también podemos usar las comillas. En los apodos también, ¿ah? Cuando nosotros a veces queremos colocar apodos, estas comillas pueden aparecer encerrando estos, ¿sí? Pero siempre y cuando estén intercalados entre el nombre propio y el nombre de pila, ¿ya? En el ejemplo A vemos un sabio dijo, abro 2 puntos, abro comilla angular, mayúscula. No basta con darse cuenta, sino que hay que saber actuar. Cierro comilla angular, punto final.
Entonces estamos viendo acá cómo se ha utilizado, ¿sí? Las comillas para una cita textual. Luego tenemos una injerencia. Ajá, otra vez conduciendo ebrio. Se ve que el verbo tomar es su favorito. Acá las comillas se han utilizado con la palabra tomar, pero en un sentido irónico, que justamente es su función. Luego, el artículo titulado Horas contadas está publicado en el Comercio. ¿Por qué entre comillas? Porque el nombre ya de esta publicación es el Comercio. Ahí está en cursivas. Entonces, todo lo que se publique dentro del comercio, cualquier título dentro del comercio, tendrá que estar entre comillas. Luego tenemos la palabra alegrarse, ¿no? Que en ese texto se ha resaltado porque es una palabra que se quiere desarrollar. Entonces el verbo alegrarse es intransitivo, pues no requiere objeto directo. En el uso de las comillas, también había mencionado que no solamente es para resaltar algunas palabras como términos que queremos definir, como palabras impropias o extranjeras. También había mencionado que las puedes utilizar para resaltar los alias o los apodos de algunas personas, como es en el caso de la F, ¿no? Sí, el futbolista Luis Turco, ahí es su alias realmente, ¿no? Luis Turco Guadalupe jugó en la selección peruana de fútbol. Los paréntesis suelen aparecer para también aclarar información, pero información un poco más corta en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de autores y no queremos extendernos en su biografía, lo que hacemos es colocar entre paréntesis el lugar de nacimiento, por ejemplo, alguna fecha. Además, también cuando hacemos textos, sobre todo en la investigación, que tenemos que colocar nombres de instituciones que son bastante largos, solemos colocar entre paréntesis la sigla de esa institución y ya más adelante, habiéndose desarrollado la sigla con todo el nombre completo, simplemente se colocará más adelante la sigla, porque ya se conoce de qué trata, ¿no? Entonces, tener en cuenta, sí, que también van a permitir ciertas aclaraciones, pero es una aclaración mm, no tan extensa, ¿ok? No tiene mucha información y no necesariamente tiene una vinculación sintáctica con el texto. Por ejemplo, en el caso A dice Augusto Polo Campos y ahí dice el año o los años 1932, hay un guión ahí, 2018. Entonces, vemos que se ha incorporado la fecha de nacimiento y de deceso de Augusto Polo Campos con las paréntesis.
En el ejemplo B, que dice el descubrimiento de América significó un hecho trascendental, estamos viendo además que se ha incorporado el año en que se descubre América. También se pueden agregar mediante los paréntesis lugares, ¿no? Lugares para especificar exactamente dónde queda otro lugar, ¿no? Dice José María Arguedas, nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas y se ha colocado entre paréntesis Apurímac para indicar que Andahuaylas queda en Apurímac. Luego, cuando decimos el desarrollo de siglas o acrónimos, ¿no? El Ministerio de Salud y entre paréntesis se ha colocado, ¿sí? Su acrónimo, MINSA, para que se sepa además cómo se conoce también esta institución de manera más corta, ¿no? Iniciar la vacunación gratuita en los colegios públicos. Y luego, cuando habíamos dicho de que también sirve para colocar algunos incisos que aclaran información, eso lo podemos ver en la E, las reuniones de la empresa, la última que ocurrió hace 3 días. Entonces, miren, si se dan cuenta, no necesariamente tiene una vinculación estrecha, pero te da datos acerca de lo que se está hablando, ¿no? Luego la raya no hay que confundirla con el guión. El guión es mucho más corto y tiene otras funciones. La raya, sobre todo, se usa para encerrar también textos que aclaran, que explican los incisos, ¿no? También puede enmarcar un comentario que en un texto, en un cuento, en una historia, puede ser comentario que lo diga el narrador o el que está transcribiendo. Y también cuando nosotros leemos estos narrativos, estos cuentos, vamos a poder apreciar que se suelen usar en las intervenciones que hacen los interlocutores, ¿no? De estas historias. Bueno, si nosotros observamos el ejemplo A, dice su equipo, ya era hora, había ganado el primer partido en el exterior. Entonces, mira, ahí vemos cómo se han marcado un comentario, ¿no? El comentario del narrador. Luego, en la B, dice, espero que todo salga bien. Ahí vemos que se ha enmarcado esta intervención de uno de los interlocutores, ¿no? Espero que todo salga bien, digo, suena con gesto ilusionado. Entonces, dense cuenta que tiene cierta asociación con la escrita textual, pero este formato invita a que se use la raya. Enlace lo mismo, ¿no? Está bien, dijo Carlos. ¿Se dan cuenta? Sí, cómo precede a la intervención de cada uno de los interlocutores. Y lo enmarca, ¿no? Lo mismo en la D, hay un guión ahí, ¿no? ¿Has encontrado a Jesús ya, Forrest Gump? No sabía que tenía que buscarlo, señora, una conversación. Entonces, también están precedidos por la raya en este diálogo. Y por último, todos los estudiantes, afirmó el ministro, inciso, ¿no es cierto? Tendrá que el acceso a Internet. Los signos de exclamación y de interrogación también van a tener su peculiaridad. Sabemos que se usan para pregunta o para un contexto de admiración acerca de algo, ¿sí? ¿No? Pero hay que saber exactamente cómo los vamos a colocar en la redacción. Por ejemplo, si nos estamos dirigiendo a alguien, ya sabemos que ese alguien es el vocativo. Entonces, hay que chequear bien porque en un texto en donde intervienen signos de interrogación, ¿sí? Los vocativos se van a quedar en la posición inicial fuera de los signos de interrogación o exclamación, ¿no? Por ejemplo, profesora, me estoy dirigiendo a la profesora, ¿no? Coma, vocativa y recién ahí inicio la pregunta. Abro signo de interrogación
¿Para qué viene el director? Cierro signo de interrogación. Si el vocativo va al final, ya, el signo de interrogación va después del vocativo, ¿ok? ¿Para qué viene el director, profesora? Ahí diferente porque el vocativo está al final. También estamos viendo lo mismo, ¿no? En el caso de Esther, felicidades por tu cumpleaños, vocativo al inicio, coma. Luego, después del vocativo, recién se utilizan los signos de admiración y de exclamación. Y si estuviera el vocativo al final, el mismo procedimiento, ¿sí? La coma vocativa y cierro mis signos de admiración. Ahora, si las oraciones subordinadas que aparecen en el texto, si están ocupando el primer lugar de todo el enunciado, también deben quedar fuera de los signos. Por ejemplo, cuando dice si no tiene un buen trabajo, ahí está proposición subordinada, ¿no? ¿Cómo pagará su deuda? Coma, después de la primera proposición, abro interrogación y cierro interrogación, ¿sí? Aunque no desees venir, puedo contar contigo. Para ingresar a la discoteca, debo presentar mi DNI. Entonces, ya sabes que si vas a colocar oraciones compuestas en donde una de ellas sea la interrogativa, es la preposición subordinada que va al inicio, debe estar sin esos signos de interrogación. Pero lo mismo que el vocativo, si estuviera al final, vas a cerrar el signo de interrogación o exclamación después de esta proposición subordinada, ¿no? Abro pregunta, ¿debo presentar mi DNI para ingresar a la discoteca? Y ahí recién cierro la pregunta. Muy bien, hemos recordado un poquito entonces la teoría. Ahora vamos a dar las claves de la separata.
Muy bien, primera pregunta. La primera pregunta dice así: la coma es un signo de puntuación más empleado en la escritura, pues presenta múltiples usos y según ello puntúe los siguientes enunciados. Luego identifique la alternativa que relaciona cada coma empleada con su respectiva clase. Bien, tenemos la proposición 1 que dice Max, quien es norteamericano, imparte clases de inglés. Estamos viendo que el texto, quien es norteamericano, simplemente da más datos acerca de Max a modo de explicación. Por lo tanto, corresponde a una coma explicativa. Luego, si ves algo sospechoso, llama al serenazgo del distrito. Habíamos mencionado que la coma hiperbática se utiliza para dar un punto de quiebre entre dos proposiciones que pueden intercambiarse de lugar sin alterar el sentido, ¿no? Si ves algo sospechoso, llama al serenazgo del distrito, llama al serenazgo del distrito si ves algo sospechoso, como hiperbática. Camila bien lavaba la ropa, bien preparaba el almuerzo. Vemos ahí la conjunción distributiva bien, bien. Y esta también requiere de una coma antes de la segunda parte de esta conjunción distributiva, repito, bien, bien. Acuérdate, Adolfo, de traer información sobre el dengue. Recordar entonces que el vocativo, figura el inicio, el medio o el final, debe también tener coma y en este caso entre comas porque está en el centro, ¿no? Y por último, vemos la coma adverbial, ¿no? Evidentemente, adverbio, coma, la corrupción afecta a los más pobres. Por lo tanto, la clave sería dedo. Bien, la puntuación 2. La puntuación establece relaciones sintáctico-semánticas entre las diferentes frases del texto. Según el fundamento, puntúe adecuadamente el enunciado. Alumnos, la distinción entre los verbos transitivos que seleccionan un objeto directo y los intransitivos que no la requieren, se basan en razones semánticas. Luego determine los signos de puntuación utilizados. Las alternativas en esta pregunta es A, dos comas y dos punto y coma, una coma, cinco comas, dos comas y paréntesis. Y también tenemos cuatro comas y un punto y coma. Muy bien. Entonces el denunciado es: alumnos, la distinción entre los verbos transitivos que seleccionan un objeto directo y los intransitivos que no la requieren, se basa en razones semánticas. Incluso cuando leemos nada más, ¿no? Cuando leemos dándole sentido al texto, nos podemos dar cuenta qué textos requieren esta coma o estas comas, ¿no? Entonces, estamos viendo que se ha colocado dos comas para encerrar o para enmarcar, sí, la explicación o un dato más acerca de alumnos, que es la distinción entre los verbos transitivos. Luego hemos colocado también dos comas para el inciso, ¿no? Y los transitivos. Además, se le agregó una explicación a este inciso y los transitivos que no la requieren. Entonces, todo ello dio lugar a la presencia de ¿cuántas comas? 5 comas. Por eso la clave es C. En la pregunta 3 nos dicen ¿qué enunciados incumplen la prescripción? Claro, se refieren a las normas de ortografía de la lengua española. Vamos a leerlo. De acuerdo con la ortografía de la lengua española, los signos de puntuación no deben transgredir la estructura oracional, salvo excepciones.
En consecuencia, ¿qué enunciados incumplen esta prescripción? Lo que pasa es que cuando colocamos mal la coma, también podemos hacer un corte inadecuado en una función de una frase nominal, por ejemplo, dentro del texto, ¿no? Entonces, tenemos acá 5 proposiciones. En la primera dice, ¿no? En el asiento posterior de la minivan iban sentados Héctor y Rosaura. Ahí vemos claramente que esa coma después de minivan no debe ir, porque no podemos, ¿sí? Partir al sujeto y el predicado con coma. Entonces, algunos le llaman la coma asesina también, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? No podemos partir el sujeto y el predicado con coma. Entonces, esta estaría incumpliendo, por ejemplo. Luego dice, hoy confirmaron su participación Rosario, Carmen, Paulina y Carmela. Bien utilizada la coma enumerativa. Luego, quien no llegue antes de la hora indicada no podrá rendir el examen. Tampoco, ¿no es cierto? Igual, estamos en el mismo caso de la 1. Estamos colocando coma entre sujeto y predicado. Luego, la cuarta, compramos pescado, cebolla, tomate, etcétera, para preparar el almuerzo. Compraron. Ya está bien, como enumerativa, punto después de la abreviatura, etcétera. Ahí no veo ningún problema. Coma y luego viene la finalidad, ¿no? Tarma, la perla de los Andes, huele a... No podemos colocar 2 puntos después de preposiciones. Hayan colocado 2 puntos después de la preposición a. Entonces, ¿cuáles estarían incumpliendo la norma? La 1, la 2, la 3 y la 4. Y la clave por eso sería, no, la 1, la 2, la 3 y la 5 es, ¿sí? La 1, la 2, la 3 y la 5. Y la clave sería la C. Vamos con la pregunta 4. El uso de los 2 puntos cumple varias funciones lingüísticas. Una de ellas es relacionar proposiciones yuxtapuestas con el sentido de causa-efecto. En tal sentido, determine en qué enunciado se debe emplear los 2 puntos para establecer dicho significado. Bien, tenemos A, en la feria había muchos platos criollos, ceviche, causa lomo saltado. B, Lidwin afirmó el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. C, a David le quitaron la beca, había desaprobado todas las asignaturas. D, lo expulsaron por doble amonestación, no jugará el siguiente partido. Y la E, la diéresis cumple una sola función, indicar que la U con 2 puntos o con diéresis tiene valor fónico. Entonces nos están diciendo que se determine en qué enunciado se debe emplear 2 puntos para establecer dicho significado. Bien, cuando decimos entonces lo expulsaron por doble amonestación, primera proposición, estamos ante una oración yuxtapuesta, asocio las proposiciones con 2 puntos y viene la segunda proposición que sería no jugará el siguiente partido. Entonces, acá estamos ante el requerimiento de los 2 puntos en esas proposiciones para expresar esa asociación de causa-efecto. Si, por ejemplo, nos gustarían los 2 puntos, podríamos utilizar también un conector, ¿no?
que sería por lo tanto. La BD, por eso. En la 5 nos dice el punto y coma se emplea para separar preposiciones yuxtapuestas que tienen una relación semántica muy estrecha. Esto es, comparten la misma idea o tratan acerca de lo mismo. Considerando ello, tras puntuar adecuadamente los enunciados propuestos, determina en cuáles de ellos es necesario este signo de puntuación. Muy bien, a ver, en la 1, ¿qué dice en la 1? Rusia posee un extenso territorio, sin embargo, no es el más poblado. Nos están pidiendo, nos están pidiendo específicamente que se utilice el punto y coma, ¿no? El punto y coma se emplea para separar preposiciones yuxtapuestas que tienen una relación semántica muy estrecha. Esto es, comparten la misma idea o tratan acerca de lo mismo. Considerando ello, tras puntuar adecuadamente los enunciados propuestos, determina en cuáles de ellos es necesario este signo de puntuación. En el caso de la 1, sí habría que colocar el punto y coma antes de sin embargo, y también deberíamos colocar coma, ¿no? Rusia posee un extenso territorio, punto y coma, sin embargo, coma, no es el más poblado. Luego, en la 2 dice, ya no les diré la respuesta de los ejercicios, sino que se los explicaré. Ya, en la 2 está correcto así. En la 3 dice, hace tiempo, ujú, hace tiempo al cielo le robó una estrella. Ya, ahí tengo una coma explicativa, ¿no? Hace tiempo al cielo le robé una estrella, pero más que explicativa, de complemento circunstancial, ¿no? Hace tiempo, coma, al cielo le robé una estrella. Ya hay presencia de comas, incluso tiene que aparecer otro obligatoriamente que vendría a ser la elíptica, entonces obligatoriamente debo colocar punto y coma, ¿sí? Después de estrella. Hace tiempo le robó una estrella, punto y coma, al prado, come elíptica, una rosa muy bella. Entonces allí debo colocar coma después del circunstancial, punto y coma después de estrella y la coma elíptica después de prado que reemplaza al verbo robé. Mm, Luego en la 4 dice a los niños denles hondas raíces, cuando sean mayores denles alas. Ya, acá también sí necesito colocar punto y coma después de raíces y vamos a colocar también una coma después de mayores para dar apertura a la proposición, ¿no? Denles alas. Entonces, si bien es cierto, acá han colocado como respuesta la 3 y la 4 que deberían tener punto y coma, también en la 1 debería haber punto y coma, y después del sin embargo también debería ir coma, por si acaso, chicos. ¿Ya? A ver, seguimos.
Pregunta 6. Se escriben entre comas las frases explicativas, pues éstas añaden alguna precisión o comentario adicional sobre un antecedente nominal. De acuerdo con esta afirmación, señale los enunciados que requieren necesariamente estas comas. Bien, repito la pregunta. Se escriben entre comas las frases explicativas, pues éstas añaden alguna precisión o comentario adicional sobre el antecedente nominal o sobre un antecedente nominal, y de acuerdo con la afirmación o con esta afirmación, señale los enunciados que requieren necesariamente estas comas. Bien, a ver, la 1 dice, la surfista Fernanda, de 25 años de edad, es campeona de longboard. Bueno, ahí obligatoriamente, ¿no? Debe ir entre comas 25 años de edad, de 25 años de edad. Es una explicativa, ¿no? Luego, cuando dice, en octubre de 1968, los militares derrocaron al presidente Belaúnde Terry, todo conforme ahí. La excongresista de la República, Mirta Vázquez, es licenciada en Derecho. Ahí debería ir coma apositiva, ¿no? Cuando dice la excongresista de la República, Mirta Vázquez, coma positiva. Luego dice, muchos atletas irán a Francia, donde se realizarán los Juegos Olímpicos. Ujú. Ya igual, ¿no? Una explicativa, donde se realizarán los Juegos Olímpicos, también es una explicativa que le da un dato más adicional a Francia, ¿no? Entonces ahí también tiene que haber presencia de comas. Ujú. Pero no entre comas, sino una coma nada más. Muchos atletas irán a Francia, coma, donde se realizarán los Juegos Olímpicos. Solamente una coma ahí. Ujú. Y luego, Alejandro, aunque no lo creas, el vendedor de diarios trabaja todos los días. Ya, acá la respuesta es la que debería ir entre comas, ¿sí? Entre comas, es de 25 años de edad, ¿sí? Y debería ir entre comas Mirta Vázquez, ¿correcto? La clave debería ser la D, por si acaso, ¿ya? La clave debería ser la D. En el caso de la 4, sí, también debería ir una coma, pero no entre comas, solamente una coma. Muchos de estos irán a Francia, coma, donde se realizarán los Juegos Olímpicos. También es una explicativa, pero la explicación estar al final, no necesita estar entre comas, por si acaso. Fernández, Francia. Bien, ya. Pregunta 7. En la escritura, el uso normativo de los signos de puntuación es importante para transmitir un mensaje comprensible. Considerando ello,
Considerando ello, ¿qué enunciados presentan empleo correcto de estos signos? A ver, Ricardo, el tigre, Gareca, ya es el entrenador de la selección chilena. Ahí no debería estar esas comillas angulares en tigre, ¿no? Porque si el apodo es el tigre, ¿no? Debería haber abarcado desde el artículo el, sí, en vez de solamente tigre. Entonces, allí no estaría bien utilizar las comillas. Luego, Edilberto, no puedo pasarte las respuestas del examen, ¿comprendes? Ya está bien acá, ¿no? Claro, porque estamos viendo que el vocativo va al inicio, separado por una coma, ¿sí? Y luego han colocado una coma, además, antes de la parte de la confirmación, que sería comprendes, ¿no? ¿Sí? Que se llama coma antes del apéndice confirmativo. Luego, el poema Masa está en el Poemario España, aparte de Mr. Cáliz. Claro, porque ya el nombre de la obra es España, aparte de mí, este cáliz, y está en cursiva. El resto, el resto de construcciones o de poemas que también tienen títulos, pero que figura dentro de esta obra, debe colocarse entre comillas, conforme a lo que se ha hecho con Masa. Luego dice Machado recitó: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. No, pues no vamos a utilizar la coma para empezar, no podemos cortarla al objeto directo, ¿no? Espérate, Machado. Recruta asesinos. No, tenemos que sacar esos dos puntos, porque no es una cita textual de objeto directo, ¿no? Es un objeto directo que corresponde a una transición del verbo recitar. Entonces no puede ir dos puntos antes de ese objeto directo en ese texto de la 4. Y la 5, a la población indudablemente le preocupa la inseguridad ciudadana. Bueno, acá sí, ¿no? Acá sí debe estar el adverbio entre comas, está bien. Entonces acá la clave es correcta, ¿ya? Sería la 2 y la 5. Y la clave, si está bien, es la B. Profesora, en la proposición 3, ¿cuál era lo que estaba mal? No está mal la 3. La 3 está bien, no está mal. Pero la alternativa B solo dice la 2 y la 5. Exactamente. A ver, acá dice, ya, ok, ya te entendí. Sí, la verdad que acá la 3 no está mala, está bien la 3. Pero es que debieron contemplar en todo caso también la 3 en las alternativas, porque la 3 está correcta. Cuando uno tiene el nombre de la obra debe estar en cursivas, pero si esa obra además tiene o incluye otros títulos, esos títulos deberían estar entre comillas. Entonces, eso es correcto, por si acaso, ¿ya?
Esto está correcto. Pero no tenemos una alternativa que contemple todos. Acá solamente han contemplado dos proposiciones, que es la 2 y la 5. ¿Correcto? Entonces, bueno, si nos han dado estas proposiciones, la clave sería esta, pero les estoy haciendo ver que esto está correcto, no está mal. ¿Ya? ¿Y en la de Machado por qué estaba mal? Machado, ¿dónde está Machado? Ah, ya, no puedes colocar dos puntos antes de objeto directo. O, claro, antes de objeto directo, que sería este. Salvo que sea una cita textual que no lo es. ¿No es una cita textual? No es una cita textual, es el nombre del poema. Ah, ya, yo pensé que... Ya, profesor. Claro, si lo vemos así pareciera, ¿no? Porque la cita textual es tal cual. Dos puntos, abro comillas, mayúscula, pero esto no es una cita textual, es el nombre del poema, ¿no? Luego en la 8. Vamos a ver qué dice en la 8. Los signos de puntuación delimitan unidades gramaticales, que pueden ser oraciones, frases, enunciados. Del discurso para comprender mejor las expresiones lingüísticas, según lo mencionado, determine qué enunciado presenta adecuada puntuación. Ya, a ver. Recibieron el premio no solo los alumnos, sino también sus profesores. Ujú. Esta coma estaría de más, ¿no? Esta coma antes de conjunción, sí, no está mal, es correcta, pero esta coma estaría de más. En la B, es tu primera entrevista, jovencita, le preguntó la actriz Kate Winslet. Acá no debería ir coma, ¿no? Y esto debería estar en mayúsculas también. Ujú. Luego en la C, el delegado del salón, Hugo Ramírez, exigió que se repitiera la votación. Bueno, acá está bien porque esta es una posición, ¿no? Debería ir entre comas. Está bien el uso de las comas acá. Celia y Aldo. No es un secreto, amigos, fueron deportados a Estados Unidos. No, acá debería ir en todo caso una coma y acá debería de frente, en vez de usar la raya, colocar una completiva que, ¿no? Y la E, la actriz peruana Magali Solier, nació en Huanta, Ayacucho. Ya, acá debería cerrarse las paréntesis después de Ayacucho, no después de 1973. Entonces, la clave sería casa. Profesor, una consulta. En donde dice la actriz peruana Magali Solier, ¿ese Magali Solier iría entre comas o no? También, por ejemplo, también debería ir entre comas, porque sería una posición, ¿no? Missy, en la alternativa B, ¿cómo era? Disculpe. En la alternativa B, esta coma estaría de más, ¿no? Debería dejarse simplemente con el punto del signo de interrogación
y empezar con mayúscula. Ahora, esta coma tampoco debería ir, porque no puedo interrumpir sujeto con el predicado, ¿no? Es como decir, jovencita, es tu primera entrevista. O sencillamente, como lo han colocado acá, su primera entrevista, jovencita. Ah, no, está correcta acá la coma, porque estamos ante un vocativo. Es un vocativo, no es sujeto ni predicado, ya es un vocativo. Es tu primera entrevista, jovencita. Ya es un vocativo, por si acaso. Sí está bien ahí la coma. Luego en la 9, teniendo en cuenta el conjunto de normas que rige el uso adecuado de los signos de puntuación, indique cuál de los enunciados está correctamente puntuado. Bien, a ver, tenemos la mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika es eliminar todos los criaderos de mosquitos. La enfermera, para prevenir el dengue, debemos eliminar los lugares donde se cría el mosquito. La C, a la discoteca no se puede acceder con objetos metálicos, tales como tijeras, navajas, sacacorchos, etc. La D, ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, cumbres nevadas, ríos y quebradas. Así es mi Perú. La E, la inseguridad ciudadana, seguro congresistas, es el problema más grave que aqueja a los peruanos. A ver, ¿por qué está mal la A? No deberían ir esos dos puntos entre el verbo y lo que viene. En la B, enfermera, para prevenir el dengue debemos eliminar los lugares donde se cría el mosquito. En todo caso, deberíamos haber iniciado la pregunta desde antes, ¿no? Del para enfermera. Para prevenir el dengue debemos eliminar los lugares donde se cría el mosquito. Luego en la C, en la discoteca no se puede acceder con objetos metálicos, tales como, no colocamos dos puntos después de como. En la D, ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, grandes barrios. Ahí sí, come numerativa y luego esos dos puntos porque estoy dando una explicación, ¿no? De cómo es el Perú. Y en la E, la inseguridad ciudadana, esas rayas están de más, no deberían ir las rayas con las comas suficientes, ¿no? Aseguró el congresista, es el problema más grave que aqueja a los peruanos. Entonces, la clave dedo. Profesora, en la alternativa E, si no estarían las comas, ¿estaría bien? Sí, las rayas también se usan como incisos, ¿ah? Para agregar textos. No O estaría mal, sea, es o uno o el otro, pero nunca así como están ahí. exactamente. Ah, ya. Profesora, Denuncio. en la C de la 9 que estaba explicando, a la discoteca luego se le pone una coma. No. A la discoteca no se puede acceder con... No, no va la coma ahí. No puedes cortar. Es como decir, no se puede hacer con objetos metálicos, tales como tijera a la discoteca. No podría yo cortar porque es parte de todo el conjunto de la información. No, no iría. 10. ¿Qué enunciado guarda estricta correspondencia con las normas establecidas en la ortografía de los signos de puntuación? Ya, a ver. Jorge, los poderes del Estado son no. Dos puntos después de son no. En Semana Santa
Ángel viajará a Cusco, Rosa a Loreto y Carla a Piura. La coma después de Santa no iría. Bien utilizado el punto y coma porque tengo una oración compleja en donde hay presencia de comas elípticas, pero esa coma después de Semana Santa no. En Semana Santa Ángel viajará a Cusco, punto y coma, Rosa a Loreto y Carla a Piura. Suficiente. El verso de la canción decía: no te alejes, avecilla, no te dejes, avecilla. Ya, esto no es una cita textual, esto simplemente estaría indicando lo que decía. Es una transcripción de un verso de la canción. No es una cita textual, no debería ir esos dos puntos. Luego, cuando están ebrios, los angelitos de mi vecina no respetan a nadie. Los angelitos de mi vecina. No debería ir porque no es una palabra para desarrollar, no es una palabra vulgar, no es un extranjerismo tampoco. Considero que no debería ir comillas ahí. Y el sereno les dijo que mientras estuvieran en el parque no podían fumar. Les dijo que mm, sí, porque es una subordinada, ¿no? Acá la subordinada está entre comas, mientras estuvieran en el parque. Sí, tendría que ir entre comas la subordinada ahí. Ujú. Esa sería la respuesta. El sereno les dijo, viene la subordinada de tiempo, mientras estuvieran en el parque, no podían fumar. Ujú, sí, está bien. Una 11. El principal objetivo de los signos de puntuación es facilitar que el mensaje escrito se transmita de forma óptima, de acuerdo con este criterio. ¿Qué enunciado exhibe correcta puntuación? Ya, acá, coma después de reparte no iría. Amigo, el que parte y reparte se queda en la mejor parte. Sí, está bien, coma después de amigo. Luego en la B, sinceramente, ¿crees que has estado obrando bien, Paola? Ahí falta una coma después de sinceramente. En la C, por favor, Alejandro, llévate esos libros antiguos de aquí. Ahí el signo de admiración debe estar recién cuando empieza la palabra llévate, ¿no? Después del vocativo. En la D, si ellos aprueban el examen, los primeras con un viaje. Sí, porque ahí estamos delimitando, ¿no? Con comas esta condicional, la subordinada condicional. La estamos separando de la pregunta, que también es
un texto o es una proposición, ¿no? Entonces sí amerita que se coloque coma entre la condicional y la pregunta. Tanto José como María, esa coma después de José no iría, ¿no? Y tampoco antes del verbo, ¿no? Tanto José como María eran grandes aficionados, no van esas comas. Entonces nos quedamos con dedo. Y los signos de puntuación son signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su comprensión. Según esta definición, señala el enunciado que está correctamente puntuado. A ver. Esa coma antes de un, no debería ir. En el largometraje, Jack, un humilde y joven artista, y Rose, una chica de clase acomodada, igual. Y ese punto y coma no... A ver, espérate. Bueno, ahí sí, porque hay presencia de comas, pero no utilizaríamos la coma después de los paréntesis. Se conocerán a bordo del Titanic. Esa coma está bien. Explico el transatlántico más grande. Entonces, no hay hay dos comas que no estarían de más ahí, en la A. En la B, en el largometraje. Ya. Ujú. Ahí debería haber coma después de acomodada, ¿no? Elimino las comas también anteriores y coloco coma una chica de clase acomodada. Ahí no, debería haber coma después de acomodada porque estoy explicando. Se conocerán a bordo del Titanic, transatlántico. En la C, ya. Acá sí estaría bien, ¿no? Eh, Corrijo entonces en la A, el punto y coma después de artista no iría, ¿ya? El punto y coma después de artista no iría. Y tampoco iría el punto y coma antes de C. Debería ir más bien coma, tal como la C. Tal como la C debería estar. Bueno, y el resto de enunciados es el mismo texto, no son textos diferentes, son textos iguales todos. Mm. Los paréntesis del transatlántico más grave y seguro, más grande y seguro del jamás construido. La coma nada más sería adecuado después de Titanic. Y en la E faltarían las comas explicativas, ¿no? En vez de ese paréntesis hasta artista. Solamente debería llegar hasta Leonardo DiCaprio y hasta el apellido de Winslet. Ujú. Nos quedamos con la C. Con esa. Bueno, y acá lo que tenemos de las separatas son más ejemplos de cómo puedo utilizar yo las diferentes comas, los puntos y comas, o el punto y coma, los dos puntos, las comillas, los paréntesis, las rayas.
Y el guión, que no ha habido ningún ejercicio dentro de la separata acerca del guión, pero no confundimos el guión con la raya, ¿ok? El guión es más corto y específicamente se usa para unir combinaciones gráficas, por ejemplo, como cuando dice eso está en las páginas 24 26. También cuando hay nombres compuestos, ¿no? Análisis lingüístico literario, nombres compuestos separados por guión. Muy bien. ¿Alguna consulta adicional? Bien, chicos, se terminó de desarrollar todos los ejercicios y se dio una explicación al inicio del encuentro de las consultas académicas. A ver, la pregunta 2. A ver, le explicamos de nuevo la pregunta 2. La puntuación establece relaciones sintáctico-semánticas entre las diferentes frases del texto. Según este fundamento, puntúe adecuadamente el enunciado, alumnos, la distinción entre los verbos transitivos que seleccionan un objeto directo y los intransitivos que no lo requieren se basa en razones semánticas. Luego determine los signos de puntuación utilizados. Ya, acá simplemente había que colocar las comas donde el texto lo requería, ¿no? Entonces, decimos alumnos, viene la coma vocativa, la distinción entre los verbos transitivos, viene la preposición subordinada, entre comas, que selecciona un objeto directo, y los transitivos, viene ahí incisiva, antes de y luego viene la explicativa de los transitivos, ¿no? Que sería que no lo requieren. En total nos da 5 comas, ¿sí? 5 comas. La 4.
Parece ver la 4 ahí. A ver, la 4, ¿qué dice en la C? El uso de los dos puntos cumple varias funciones lingüísticas. Una de ellas es relacionar proposiciones yuxtapuestas con el sentido de causa-efecto. En tal sentido, determine en qué enunciado se debe emplear los dos puntos para establecer dicho significado. A ver, y en la C dice, a David le quitaron la beca. Había desaprobado. Porque acá estamos en una oración subordinada, por eso. Y te están preguntando por proposiciones yuxtapuestas, que son oraciones coordinadas, en donde una no tiene dependencia sintáctica con la otra. O sea, sí podría ir ahí dos puntos, claro, pero lo que te están diciendo acá es use o el uso de los dos puntos cumple varias funciones lingüísticas. Una de ellas es relacionar proposiciones yuxtapuestas. Cuando hablamos de proposiciones yuxtapuestas, estamos hablando de oraciones compuestas coordinadas. Y luego te dice, ¿no? Con el sentido de causa-efecto. Entonces, ¿dónde veo yo una oración compuesta coordinada? En la D. Lo expulsaron por doble amonestación, dos puntos, no jugará el siguiente partido. La 12. Wilson, en la 12 te he colocado 5 textos iguales en cada una de las alternativas y simplemente lo que tienes que hacer es colocar los puntos de manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando decimos en el largometraje, amerita ahí una coma de complemento circunstancial para luego dar pie a ir presentando a los personajes que además tienen incisos explicativos de quiénes son, ¿no? Yat, colocan entre paréntesis el nombre original del personaje Jack, ¿vale? Luego han colocado un inciso para decir quién es, ¿no? Un humilde y joven artista. Luego ahora han incorporado otro personaje, por eso colocan allí otra coma incisiva y Rose, entre paréntesis, luego el nombre original de la actriz que interpreta a Rose, luego la coma explicativa para dar a conocer quién es este personaje, y luego dice se conocerán a bordo del Titanic, ¿no? Y nuevamente una coma explicativa para decir qué es el Titanic, ¿no? El transatlántico más grande y seguro jamás construido. Entonces, si tú comparas esta respuesta, que es la más adecuada con las otras, vas a poder ver los errores que hay en las otras alternativas, ¿no? En la primera alternativa, por ejemplo, cuando han agregado el inciso de E. Rose, una chica de clase acomodada, lo han agregado con punto y coma y debería ser simplemente con coma, ¿no? Porque no, realmente no se trata de una proposición, sino se trata simplemente de frases nominales que están dando a conocer información de Rose. Por eso es que ahí no deberían ir el punto y coma en la A. Y en el caso de la B, deberían haber considerado la coma después del inciso una chica acomodada, ¿no? Incluso el mismo Word te lo resalta. En el caso de la D también te vas a dar cuenta, ¿no? Que se han obviado ciertas estructuras como cuando decimos que el transatlántico más grande y seguro jamás construido debería estar simplemente con una coma, ¿no? No entre paréntesis.
Y en la E han considerado tanto a Leonardo DiCaprio como un humilde y joven artista en un solo paréntesis, ¿no? Entonces, lo adecuado era, tal como la C, paréntesis después de DiCaprio y un humilde y joven artista, simplemente entre comas. Eso es lo que corresponde a la 12. Ok, Wilson. Profesora, Sí, te escucho. tengo una duda. ¿Cuándo va a ir coma cuando se refiere a explicativa y a especificativa? Es que me confundo porque a veces cuando dice de, por ejemplo, la actriz peruana no va a comas, pero cuando se menciona a otros sí va a coma cuando dice el nombre. Lo que pasa es que eso tú lo vas a definir acorde al contexto, ¿no? ¿Qué te dice la teoría cuando se usan estas comas dentro de una oración en donde se utilizan proposiciones subordinadas que hacen de explicativas o especificativas? Que se coloca coma solamente para darle un sentido de un dato adicional que explica más información, ¿no? Pero cuando no se usan estas comas es porque estamos dándole esa característica obligatoria a ese sustantivo o frase nominal de la que se está enunciando. Ese es el sentido de las comas. ¿Y cuándo voy a saber que es explicativa y especificativa? Esa teoría la hicimos la semana pasada. A ver, voy a dejar de compartir y te voy a enseñar la teoría de la semana pasada para que sepas ciertos indicadores que te van a llevar a deducir cuándo deberías colocar comas o simplemente no colocar las comas. Un ratito. Mira, por ejemplo, cuando se explicó la presencia de preposiciones subordinadas que cumplen el papel de adjetivos, se indicó que cuando estos adjetivos o estas proposiciones subordinadas hagan de adjetivos,
puede darse en dos modalidades, ¿no? Simplemente para especificar de manera muy restrictiva, o sea, que esa característica es obligatoriamente de lo que se hace mención, o simplemente cuando queremos dar a conocer un dato adicional, ¿no? Una explicación, pero que no necesariamente es restrictiva. Entonces, ¿cómo la diferencio? Para empezar, cuando hablamos de la especificativa, no va a ir entre comas, para nada. Ellos visitaron la universidad donde estudió Noam Chomsky. Donde estudió Noam Chomsky vendría a ser esa proposición subordinada adjetiva que está especificando o está restringiendo el significado de la universidad que se está mencionando. Ahora, restringe la información porque es una característica obligatoria. Ahora, este tipo de proposiciones subordinadas solamente van a ser propias de sustantivos comunes, nada más. Lo mismo puedes ver arriba, ¿no? Estudiantes que asistieron al simposio. Sustantivos comunes, tanto estudiantes como universidad. Entonces, esto no lo vas a colocar entre comas. ¿Qué colocas entre comas? Colocas entre comas simplemente cuando quieres brindar una información adicional. Ahora, esa información adicional que tú brindas no necesariamente va a ser a un nombre común, como es en el caso de las restrictivas. También puede ser a un nombre propio, puede ser a un nombre común, puede ser a un nombre propio. Pero estas comas ya le dan un carácter de qué? Un carácter simplemente de información adicional que yo doy de ese nombre o de esa frase nominal. Esa es la diferencia, ¿ok? Gracias, profesora. De nada. Profesora, le envié una imagen por el chat donde le había preguntado sobre la 9 eso de que no iba a coma. Pregunta 9. A ver, Sí, me dijo que no iba a coma, pero encontré que sí le habían puesto coma. vamos a ver qué dice en la 9. Ya, en la 9 no hay que colocar los dos puntos después de cómo. La discoteca, sí, es válido porque hay complemento circunstancial. No estaría mal. A la discoteca no se puede acceder con objetos metálicos. No estaría mal, por lo que inicia adelante. Pero sí, definitivamente no los dos puntos después de cómo. ¿Ya? Ahí sí no. Eso lo descarta por completo de ser la respuesta.
Me mandaste una foto, ¿no, Mía? Sí, Miss, le mandé una foto al final. Le preguntaba por la B porque ahí hay un estígeno en la A que significa que es la respuesta. Quisiera saber por qué no es la B, porque para mí es preposicional, pero justamente es la A. A ver qué le están preguntando acá. El sujeto es una función sintáctica desempeñada por una frase nominal cuyo núcleo concuerda en número y persona con el verbo. Puede ser clasificado como complejo cuando presenta modificador indirecto, alternativa que presenta sujeto complejo. Porque en la B el sujeto es nosotros, es tácito. Te están preguntando por el sujeto. ¿Entendiste, Mía? Sí, Miss, sino que yo estaba considerando solamente lo de complejo y pensé que el sujeto era de nuestra tía. No. De nuestra tía es la frase preposicional de casa. El sujeto es nosotros, es un sujeto tácito. Por eso no se ve ahí. Así que la A es la respuesta porque cuando decimos que han construido, todo eso vendría a ser una preposición subordinada de edificio que lo convierte en modificador indirecto y por lo tanto vendría a ser un sujeto complejo. Ya, gracias, profesora. Ok, Mía.